Ministerio de Transportes, en su calidad de parte del contrato, quien tendría que decir algo, pero hasta el día de hoy, o hasta esta hora que estamos hablando, corrígeme, Nicolás, si me equivoco, el Ministerio de Transportes está calladito, está haciéndose el muertito. Sí, El Ministerio de Transportes no dice nada. Presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, está conectado con nosotros para hablar de las quejas que hay en relación al cobro extra por las escalas a los pasajeros que hagan uso del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. Crisólogo, buenos días. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, por favor? Buenos días, Nicolás. Hay que explicarle a las personas lo que sucede. En el año 2001, el gobierno, a través del Ministerio de Transportes, firmó un convenio con LAP, un contrato de concesión para otorgarle la administración del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por una cantidad de 30 años. En el 2013 se firmó una adenda a dicho contrato, en virtud de la cual se autorizó expresamente el cobro de esta tasa única de aeropuertos a los pasajeros en condición de transferencia, o sea, en tránsito, en el 2013. Pero esto se iba a dar una vez que el nuevo aeropuerto estuviera terminado, construido, y se veía muy lejano, pues, en el 2013, ¿no? Porque imagínate, recién lo vamos a inaugurar formalmente el 2025. Entonces se veía muy lejano hasta que llegó el día. Teníamos ya el aeropuerto terminado, tenemos el aeropuerto terminado, y entonces LAP, al amparo de lo dispuesto por el contrato, ha dicho, bueno, voy a empezar a cobrar este TUA de transferencia. La TUA es algo que todos nosotros pagamos cuando hacemos uso de la infraestructura aeroportuaria. Normalmente este costo viene incorporado en el boleto del avión. Usted ni cuenta se da, pero está pagando el TUA. Lo que ha hecho saltar las alarmas es que además de ese TUA que viene incorporado en el boleto del avión, usted cuando esté en tránsito va a pagar un segundo TUA. Ese es el gran problema. Entonces, por ejemplo, una persona que viene desde Loreto a Lima y de Lima se piensa embarcar a Ecuador, por ejemplo, va a tener que pagar por el hecho de pisar el aeropuerto de Lima para embarcarse a Ecuador, va a tener que pagar una TUA que va a estar alrededor de $7. Y esto es lo que ha hecho saltar las alarmas. Entonces, ¿cuál es la mamá del cordero? La mamá del cordero, repito, es que hay una adenda, la adenda número 6, firmada por LAP y el gobierno a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el año 2013, que ha autorizado esto. Entonces, es el Ministerio de Transportes, en su calidad de parte del contrato, quien tendría que decir algo, pero hasta el día de hoy, o hasta esta hora que estamos hablando, corrígeme, Nicolás, si me equivoco, el Ministerio de Transportes está calladito, está haciéndose el muertito, sí, el Ministerio de Transportes no dice nada, y él es el que tendría que salir porque es el Ministerio el que firmó, o sea, el que le dijo a LAP, estoy de acuerdo que cobres este TUPA, ¿no?, cuando esté construido el aeropuerto, ha sido el Ministerio de Transportes, y ellos están en silencio. Ahora, es razonable, ya entrando a un análisis más detallado, es razonable que se cobre este TUPA a los pasajeros, ¿no? Porque los TUPAs pues cubren servicios como transporte entre el avión y el terminal, el despacho de equipaje, el uso de salas de espera, atención médica, etcétera, etcétera. Pero los pasajeros que van a pagar, que están en TUPA, corriendo apuraditos, bajando de un avión para correr a otro, ¿van a disfrutar de todo eso? La respuesta es no, pues, no va a disfrutar de nada de eso. Entonces lo que se observa aquí es que se está imponiendo a los usuarios un pago único y obligatorio sin que exista la opción de elegir o no servicios. O sea, te están diciendo, vas a pagar esto, punto. No tienes nada que decir, aunque recibas o no recibas, no, pero señor, yo no hice uso de... No, no me importa, paga. Y también esta situación no evidencia pues que no hay un cobro acorde con un uso proporcional del servicio. Es un cobro cerrado. Y en tercer lugar está el tema del interés económico. Pues el Código del Consumidor establece que uno de los derechos del consumidor es el derecho a la protección de sus intereses económicos. Y como si eso no fuera suficiente, la Constitución en su artículo 65 determina el Estado defiende el interés de los consumidores. Entonces, si sumamos todo esto, Nicolás, la pregunta es, si existe toda esta normativa y existe toda esta razonabilidad, ¿cómo es posible que se firmó esta adenda número 6 en el año 2013? ¿Quién firmó? ¿Cómo firmó? ¿Qué estaba pensando? ¿Se van a hacer responsables los funcionarios de aquella época o no? Y entonces eso es lo que ha generado esta cuestión, que ahora pues obviamente ya se está politizando, hay acusaciones de corrupción, hay acusaciones de malversación, hay acusaciones de todo tipo, pero el punto acá es el contrato. Yo quiero decirte una cosa más, Nicolás, antes de que me preguntes algo. Mira, con esto nosotros cuando le pedimos al ministerio que renegocie, nosotros no estamos haciendo algo que sea, o sugiriendo algo que sea ilegal o ajeno al derecho, ¿no? Todo contrato de concesión, es bueno que lo sepa tu audiencia, todo contrato de concesión tiene cláusulas de renegociación.
porque pueden suceder hechos no previstos cuando se firmó originalmente el contrato que se dan en el presente, y entonces el Estado o incluso la propia empresa deben tener la posibilidad de llamar a la otra parte y amicalmente decirle, oye, mira, esto lo pactamos hace 13 años, hace 20 años, y hoy día ya no es, pues, ¿no? Hay modificaciones tecnológicas, la coyuntura política y social ha cambiado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay razones para renegociar, y esto es en el marco del contrato. No hablamos de que hay que patear el contrato se respeta. Los contratos, como nos enseñan en Derecho el primer año, son ley entre las partes, pero los contratos precisamente tienen cláusulas y el contrato tiene que ser revisado para ver por dónde es la salida, para que esta situación sea resuelta, porque se ha generado innecesariamente un gran malestar en la población. Ahora, el tema es que está saltando, Crisólogo, ahora, salta esto, ¿no es cierto? Que se va a producir un cobro extra por el uso de servicios, y resulta que esto ya se había concertado el año 2013, ¿cierto? Así es. O sea, hace 11 años. Y después ha habido quejas, ¿no? Salió el congresista Surín, ¿no? Que se hizo famoso con Alerta Aeropuerto, esta serie de National Geographic sobre la persecución a narcotraficantes en los aeropuertos del mundo. Y cuando uno voltea y pregunta a la gente de Lima Airport Partners, pero si todo esto fue discutido con las autoridades en su momento, los planos se discutieron, las ubicaciones, los espacios, y nadie dijo nada en ese momento. O sea, y esperar a que esté terminado para ahí decir no. O sea, por supuesto que todo tiene arreglo, ¿no? Felizmente hay áreas de más en el aeropuerto para hacer ampliaciones, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso tú dices la solución es renegociar, pero renegociar ¿en qué términos? O sea, ¿qué es lo renegociar pensando en el mayor bienestar posible para los usuarios. Lo correcto sería que esta tasa adicional fuera dejada sin efecto, o que fuera reducida a su mínima expresión, o que en el caso de los pasajeros de origen nacional no se les cobre, porque ya bastantes penurias económicas estamos pasando todos. Estaba escuchando con atención el reporte que hiciste antes de esta conversación, en el cual hasta los pequeñitos emprendedores son objeto ya no solo de una crisis económica, sino de extorsiones, ataques, etcétera. Entonces, en ese momento decirle, cuando quieras viajar, ¿no?, tienes que pagar adicionalmente $7 al ir, $7 al regresar, y además, si vienes acompañado de tu esposa y tu hijo, ya no son 7, sino son $21 claro, de ida, $21 de vuelta. Entonces, quizás hayan funcionarios, quizás hayan empresarios a los que hacer estos pagos no les resulte pues muy oneroso, ¿no? Pero la gran mayoría de peruanos estoy seguro que siente la pegada cuando tiene que pagar estas cifras, porque son cifras que se imponen arbitrariamente. Ahora, pero Crisólogo, ¿con qué tiene que ver? ¿Con la mejora de la calidad del servicio? ¿Con qué tiene que ver? Porque ya te están cobrando una tasa de uso de servicios del aeropuerto, ¿no es cierto? Esto es una tasa extra, ¿no? Claro, y ayer escuchaba las declaraciones del presidente de AETAL, que es la Asociación de las Aerolíneas, ¿no? Y él se detenía para evaluar en qué países se está cobrando esta tasa de tránsito. Y él señalaba que en Latinoamérica únicamente en el caso de Brasil en ciertos aeropuertos se cobra, en ningún otro país se cobra. Y luego están cobrando esto 3 o 4 países más de Europa, que tiene pues una realidad económica diferente a la peruana, ¿no? Entonces, ¿de dónde han sacado, de dónde han permitido, cómo han planteado esto? Es algo que es inexplicable. Aparentemente quienes han planteado esto y quienes han aceptado esto son personas que viven en Suiza, ¿no? En Holanda, porque tienen otra realidad. Claro, ¿no? entonces, en todo caso, lo razonable, como tú dices, puede ser que se aplique a pasajeros internacionales porque ellos además sí hacen uso efectivo, ¿no es cierto?, cuando están en tránsito y no solo permanecen a veces horas, ¿no es cierto?, en el aeropuerto. Exacto. Entonces, ahí tendrías que ver la razonabilidad en la aplicación de cualquier cobro para ver si efectivamente se está haciendo uso o no de la infraestructura. Yo he tenido vuelos en los cuales, entre que aterrizó el avión y tenía que tomar mi conexión, no había más que 1 hora. ¿De qué disfrute me van a imputar? No, está claro. Felizmente, Crisólogo, estamos en un punto, estamos en la marcha blanca, el aeropuerto empieza a funcionar ya el próximo lunes, tenemos unos días para ajustar todo lo que sea necesario ajustar, ¿no? Yo creo que... Yo lo que creo, Nicolás, es de que, en primer lugar, el Ministerio de Transportes tiene que aparecer ya en escena. El Ministerio de Transportes no puede permanecer más en silencio porque el que firmó y aceptó estas condiciones fueron ellos. Y a la única que están crucificando es a la presidenta de Ocitran. Y Ocitran no firmó el contrato, Ocitran no firmó la adenda.
Quien firmó fue el ministerio y está calladito. Está clarísimo. Lo segundo es que hay un punto un poquito más allá, un tema de fondo, las concesiones. ¿Cómo en tantos años en el Perú no hemos aprendido a hacer buenos contratos de concesión, a hacer buenos sistemas en los cuales ganen todos y no gane solamente el sector empresarial? En toda concesión tiene que haber una negociación que busque favorecer los intereses del Estado y los intereses de los ciudadanos. Pero vemos que hay casos, y a mí me parece, por ejemplo, un escandaloso en el Metropolitano, que tú das una concesión para que este consorcio de empresas de transporte presten el servicio y tengan un comité coordinador que está integrado por 6 miembros, de los cuales 4 son las empresas, 1 la empresa recaudadora y 1 la Municipalidad de Lima. Entonces yo digo, ¿a quién se le puede ocurrir firmar un contrato tan desventajoso, tan obviamente desventajoso para la sociedad? Tan desequilibrado, ¿no? Claro, y el tema de los peajes, o sea, se dan contratos de concesión por décadas para el tema de peajes. Pero hagamos una cosa, Crisólogo, te propongo, porque es bien interesante el tema de las concesiones. Me acuerdo, Gino Michelini hizo un cálculo de cuál era, pese a que él estaba en contra del otorgamiento de las concesiones de los peajes de Lima, él hizo una proyección de cuánto iba a costar la inversión, cuánto era una utilidad razonable y cuántos años, por lo tanto, debía tener de vencimiento. Crisólogo, le salía la mitad de la duración que se había establecido a la concesión. Pero te comprometo para tener una conversación solo sobre el tema del régimen de otorgamiento de concesiones que tenemos en el Perú. Me encantará, Nicolás. Por supuesto, te vamos a enganchar. Muchas gracias por atendernos, Crisólogo.